Este programa es traído a ti por la nueva línea de cereales adultos de Mellox. Prueba Vergas, el nuevo cereal hecho con pequeños, no tan pequeños, granos de arroz inflado insertados en malvaviscos con ralladura de chocolate que bellos son. Y recuerda que para disfrutar Vergas de Mellox, sí te vas a querer sentar en el pastel, ¿o no? Vergas de Mellox presenta un nuevo episodio de Deja de pasar la papa caliente con Balta, Dani y el Jesus. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, días, tardes, tengan todos ustedes, amigos. Así es, ya volvimos, estamos de vuelta con este episodio 2 de su show favorito, que tiene 2 capítulos, pero ya es su favorito. Este es un mensaje subliminal. Este es su programa Deja de pasar la papa caliente. Y este capítulo estoy muy bien acompañado, porque aquí están mis compañeros. ¿Cómo se llama este muchachito? Baltasar Mora y mi compañero Jesús Ramírez. Muchachos, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes, muchachos. Sí, igual gusto, también, amigos. mucho gusto aquí. Me imagino que si tuviera novio o vida social no estaría haciendo este programa, pero Cállese aquí la estamos, boca. con ganas de... Nos da gusto que nos dejen entrar en su corazón y con suerte en otros orificios convenientes de sus cuerpos, sus orejas, no vayan ustedes a pensar mal. Me gustan las partes de tu cara que tienen ¿qué? ¿Cómo es, Balta? me gustan las partes de tu cara que no tienen carne. Que no tienen piel. ¿What? Bueno, Estoy amigos, creepy. En este capítulo tenemos 2 temitas, bueno, 3 temitas. Uno, lo comentábamos en el capítulo anterior, las formas de protestar. ¿Cuál es la forma correcta? Lo que creen las personas que no lo es. Y todos los sucesos que hemos pasado como humanidad, en las que las formas han sido criticadas. También tenemos un invitado secreto que más de rato estaremos platicando con él. Todavía no llega incluso. Todavía no llega el Uber. También tenemos la respuesta de los gobiernos hacia esas protestas. Y por último, nuestro amigo Chuy, en su monologue, nos tendrá el tema de los propagandistas del odio. Así, esto, ¿quieren más? ¿Quieren más? ¿O les guisamos un huevo? ¡Ay! Ajá. Y pues bueno, para luego es tarde. Vámonos de lleno con el primer tema. Aquí metemos una cancioncita un poquito más chidongonga. No sé. Hoy, damas y caballeros, hoy les quiero hablar de las formas de protestar. La primera forma es: ¡pinche gobierno puto! ¡Hay que destrozar todo! No es cierto, amigos. Hemos visto en los últimos días, semanas, protestas por la muerte de George Floyd, protestas por la muerte de Giovanni en Jalisco, también por la muerte de Alexander. Hemos visto en épocas anteriores, pues nos ha tocado las marchas feministas, movimientos estudiantiles. También no sé si se acuerda la gente cómo estaba el mundo antes del COVID-19. Eran protestas en Chile, protestas en Francia, protestas en Hong Kong, y las imágenes eran las mismas. O sea, las protestas era carros incendiados, peleas con los policías golpeando a las personas. Ahora, aquí en nuestro país, en las protestas que hubo por Giovanni, por el Ni Una Menos, el movimiento de Ni Una Menos, han habido disturbios, para no llamarlo vandalismo. Hubo disturbios, se pintaron paredes, se pintaron monumentos, se quebraron vidrios, se aventaron piedras y todo.
Y mucha gente dice que esas no son formas. Lo que habla, en mi opinión, lo que habla en estas personas es el privilegio que les comentaba, que no nos ha tocado vivir de primera mano el que nos maten a un familiar, el que no se haga justicia. Y como dice una frase que me gusta mucho, todo es risas y diversión hasta que pasa al lado de la casa, ¿no? O sea, mientras el problema a ti no te afecte, eso está mal, esto no se hace, ¿cachai? Pero cuando ya te afecta directamente es de que, canijo, bueno, vamos a salir a protestar, a que nos hagan caso, a que nos vean. Esto no es nada nuevo. Con las sufragistas en Estados Unidos, allá en 1848, ahí sí me equivoco, corríjanme. Todo este movimiento por el voto femenino, también hubo disturbios, también hubo desorden, y se logró, o sea, lucharon por algo y se logró, o sea, fueron escuchadas. El gobierno o el mundo volteó a verlas y fue como ganaron el voto femenino. Entonces, ¿por qué no son las formas de protestar? O sea, ¿qué está bien? O sea, marchar en silencio. Hemos visto marchas del silencio porque sí las ha habido, pero no tiene, o sea, trascendencia. No sé ustedes qué opinen, amigos. Pues mira, yo me acuerdo hablando pues de... tomo la palabra, si me lo permiten. Si nos claro, vamos históricamente, todas las pues, cambios de ideas o imposición de ideas incluso se basan en eso, en base a la violencia. Yo no recuerdo alguna revolución, si estoy mal también corríjanme, pero ninguna libertad, o mejor dicho, logro de libertad de un país, de una etnia o de alguna raza se ha basado en base a lo pacífico. Sí, a lo mejor si hay unos disturbios, tanto grandes, mayores, a fin de cuentas disturbios. Lamentablemente el ser humano, por fin de cuentas, es el modo operandus, no sé cómo se diga en latín, es la violencia para hacer un cambio. Y esto lo hemos visto desde inicios de la historia, antes de Cristo, después de Cristo. Entonces creo que nadie le dijo al Pípila de, oye, calmado, cabrón, así no se hacen las cosas, ¿no? O sea... Es correcto, así es. No, ¿sabes qué? Vamos a plantarnos en silencio, hincados, o a cantar o a bailar, con todo respeto a las manifestaciones pacifistas, ¿verdad? Oye, no, pero el Pípila nada más fue a tocar la puerta. Escuche y realice algún cambio, pues tienes que usar la violencia. Ahora, creo que aquí hay que enfatizar la violencia. ¿En qué sentido? No digo que sea correcto, pero dentro de lo permitido podría ser vandalismo, destrozos de algunas, ¿cómo se dice? Pues lugares históricos, etcétera. Ya lo que no está bien es que se metan ya con el personal, el gobierno, ¿sí? Pero ahorita más adelante vamos a tocar ese tema. Pero sí creo que la violencia entre personas, podría decir, creo que eso sí no. Tú puedes manifestarte como tú quieras, puedes patalear, puedes gritar, puedes vandalizar, etcétera, pero ya cuando te metes con una persona creo que sí ya no es válido. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no sabes si esa persona es de la misma ideología que tú. A lo mejor sí, pero por el puesto que tiene o por los jefes que maneja, pues no tiene permitido manifestarse de ese modo, ¿no? Pues mira, ahí hay cierto grado de relatividad. Yo puedo estar totalmente de acuerdo con lo que dices, en el sentido de que ya cuando te metes con otro ser humano es más delicado, y lo que voy a decir no quiero, es muy difícil que no sea tomado como justificación, pero ese no es el punto. Es más bien buscar un punto de entendimiento de por qué pasan las cosas, y ahí te va. En el sentido de la cuestión policíaca, te vas a ver, por ejemplo, las reacciones de Donald Trump y vas a encontrar un patrón. Donald Trump siempre encuentra la manera de hacer sentir a las personas más enojadas. Cuando
tenía poco de haber ganado, hubo en una ciudad llamada Charlottesville, allá en Estados Unidos, una marcha de supremacistas blancos que iban a gritos como los judíos no nos reemplazarán, entre otros cánticos también racistas y de otras índoles, y obviamente estos sujetos chocaron con personas que se oponían a esa manifestación racista y se dieron disturbios de unos contra otros, y al día siguiente dice Donald Trump, es que había gente buena de los dos lados, cuando hay toda clase de documentación digital de personas que tenían símbolos nazis, de personas que tenían pues tenían indumentaria, tenían hasta armas en muchos casos, y que se veía, ahí también se vieron casos de personas que les aventaron el carro a las personas de color y demás. Entonces va más allá, pero también te das cuenta que esto se traslada a mucho personal. Por ejemplo, vamos a defender a los seres humanos y la relación que hay con ellos de parte de los manifestantes, pero si estamos viendo, por ejemplo, que hay más de 1000 videos, y me es quedarme corto, de policías que han cometido actos de brutalidad en las manifestaciones totalmente sin provocación, ¿y eso qué va a provocar? Va a hacer que mucha gente más salga y que los que ya están afuera se pongan lo violentos que no estaban. Entonces ahí la van a terminar potencialmente pagando policías que no lo provocaron. Entonces cuando el enojo de las personas llega a un punto de decir, oye, ya estoy hasta la madre, ya no buscan quién la hizo, sino quién la pague, y nos podemos ir todavía, aunque posiblemente me meta un poco en el tema próximo, pero aparte de que los grandes avances sociales se han conseguido a partir de la violencia, tenemos también la noción de que los impulsores o los rostros heroicos de esos cambios muchas veces llevan esa carga de conciencia de lo que pasó dentro de esos movimientos. Concretamente te podría decir que José María Morelos tuvo siempre un cargo de conciencia de muchas de las cosas que se dice que hicieron sus soldados, y pues ya en ese sentido ya podemos hablar de homicidios injustificados, de violaciones, pero o sea, no podemos discutir que ese movimiento cambió los cimientos del país y nos permitió salir de una tiranía. Sin embargo, cuando un movimiento hace explosión, se pierde el control de muchas cosas, y ahí es donde como sociedad tenemos que aceptar que las manos están llenas de sangre al buscar la libertad, y al mismo tiempo mantener la perspectiva de que ese movimiento fue necesario y que no había manera de controlar todos los actos de abuso que iban a pasar ahí. Entonces es una mezcla bien rara, porque de alguna manera todos, incluso las personas que están del lado injusto, sienten que esas injusticias de las que son responsables son por un bien, pero ese bien en esos casos es el bien de ellos, ¿verdad? Porque están cobrándoles a otros los defectos del sistema que a ellos no les afectan. Sí, definitivamente, perdón, un punto que creo que es clave es la percepción psicológica. Un ejemplo, supongamos una marcha por la desaparición de X persona, donde una madre y un padre de familia, un ejemplo, no se manifiestan porque una patrulla secuestró y violó a su hija. En ese sentido, creo que los padres tienen todo el derecho de odiar en general a todo aquel que vaya uniformado, y ellos van a lo que van. O sea, ellos ya no se van a tentar el corazón de decir este policía es bueno, este es corrupto, este sí, este no. Ellos van sobre la idea de que ya todos los policías son malos, que lamentablemente pues es una generalización un poco errónea, pero tampoco los podemos juzgar o decir, ¿sabes qué? No lo hagas, si ellos están atravesando por un trago amargo de ese peso, ¿sí? Entonces creo que aquí la mentalidad es de ponernos en los zapatos de otro, que a veces es muy difícil. Ya no tenemos esos valores, o son muy pocos, ojalá y resurjan en un futuro o en este presente que estamos viviendo, pero sí creo que hay que entender esa parte, que tampoco es pretexto. No estoy diciendo que esto ya sea un boleto para la violencia, pero hay que entender ese punto, que a veces las personas ya perdieron todo, lamentablemente por una falla de la autoridad, la arruina su vida, y es difícil decirles, ¿sabes qué? No te manifiestes, no golpees, o
no rayes o no incendies, cuando el dolor que ellos sienten, aunque se oiga muy sentimental, pues es inmenso, ¿no? Que ya por más que se manifiesten, que destruyen, que griten, el dolor va a seguir, ¿no? Va a permanecer. Sí, o sea, porque es lo que comentaban muchas chicas cuando se empezaron a quejar de que rayaron los monumentos y todo esto. O sea, a la gente le causa más conflicto el que se raye, el que se quiebren, el que se quemen monumentos y todo esto, a que maten a tantas mujeres por día. Y al haber trabajado en un medio, la estadística creo que son, no recuerdo, creo que son 5 o 6 mujeres al día, no recuerdo, pero si acaso te llegan las noticias de 3 o 4 y las otras 2, ¿qué pasó? O sea, hay muchas chicas que se pierden, que asesinan todos los días. Durante esta cuarentena se han incrementado los casos de violencia y todo esto. Y claro que al terminar pues ahora sí que la contingencia, van a volver a salir y van a volver a destrozar, porque el problema no se ha terminado. O sea, lo que quieren ellas es un país seguro, donde se eduque a que no deben de ser cosificadas y pues simplemente que no se debe maltratar a otra persona, o sea, simplemente que no se debe de matar a alguien más, ¿no? Es un problema muy arraigado en esta sociedad. Pero sí, es también lo que tú comentas, o sea, ponerse en los zapatos de los demás. No nos ha tocado la desaparición de algún familiar, no nos ha tocado la muerte o la injusticia, no nos ha tocado vivirla de primera mano. Y es hablar desde nuestro privilegio, porque yo puedo estar viendo y decir, es que esas no son formas, o sea, eso no se hace, eso no debe pasar, y la violencia trae más violencia. Pero pues sacas que a mí no me ha pasado nada de eso, y hasta que no te pasa es cuando ya estás del otro lado y dices, chinga, o sea, yo también quiero salir a quebrarles todo, porque no me están resolviendo nada, y siento, pues sí, o sea, que me hacen menos. Es correcto. Sí, definitivamente. Ahora, una pregunta también para que las personas que nos escuchan puedan ahí meditar o dar su opinión si gustan. Supongamos que los problemas se resuelvan en un diálogo en sociedad política, que la comunidad vaya y le diga X presidente, X gobernador, pues sabes que está sucediendo esto, cámbialo. ¿Creen que llegará el día en que ya no voy a expresarme a nivel mundial, vamos a expresarnos a nivel local? Es más, si quieren a nivel Monterrey o Apodaca, San Nicolás, Escobedo, donde nos estén escuchando, que tú llegues con tu gobernador, con tu representante, le digas, ¿sabes qué? Tu fuerza policial la está regando en esto, cámbialo, y lo cambia. ¿Creen que llegaremos en algún punto en que esto suceda? Mira, cuando eso sucede, cuando eso tiene más posibilidades de suceder, es cuando el funcionario le representa un problema, ¿sí? Porque tú ves, y de hecho me puedo remontar al gobierno de Felipe Calderón. No sé si se acuerdan del caso del poeta Javier Sicilia, Sí. que le mataron a su hijo, y él generó este movimiento, donde esta caravana que iba por todo el país, ¿cómo se llamaba? El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, iba por todo el país, y eventualmente pues su objetivo era acabar en la Ciudad de México, y obviamente esto se buscó que coincidiera con un evento que estaba planificando Felipe Calderón, que le puso los diálogos por la seguridad, porque estaba en el apogeo de ese entonces la violencia, porque empezó Calderón la guerra contra el crimen organizado. Y este evento, yo estuve muy al pendiente de él. A lo mejor ustedes pues todavía no estaban en edad de estar bien metidos en el mitote. Al final el evento se llamaba Diálogos por la Seguridad, pero parecían los monólogos por la seguridad, porque todo aquel que tenía una opinión diferente de Felipe Calderón, o se le ridiculizaba o se le callaba, o se le pasaba como cero a la izquierda. Y en ese sentido Felipe Calderón aprovechó la presencia de Javier Sicilia para ponerse firme con él, ¿verdad? O sea, no esto pensar que se va a poner firme
para arreglar la situación del país, más allá de la guerra que empezó, que mucha gente a la fecha lo defiende, ay, pues es que hizo algo y era mejor que no hiciera nada. Pues sí, ¿verdad? Pero algo con estrategia. No vas a ir a la televisión nacional a poner sobre aviso a los pinches criminales y decirles que estás iniciando una guerra en su contra y eliminar cualquier ventaja táctica de tus fuerzas armadas. O sea, es hacerlo por el show. Y cuando llega este movimiento a esos diálogos, de volada Felipe Calderón, pero es que no tienes la razón en todo, Javier. O sea, tranquilízate, Felipe, bájale 2 rayitas y date cuenta de que este señor es uno de los millones de mexicanos que viene arrastrando las consecuencias de tu capricho de decir, yo voy a pasar a la historia como el presidente que les puso en alto, que ni les puso el alto, ¿verdad? Simplemente se empezó una lucha de perros rabiosos entre sí, y de la que todos seguimos pagando los platos rotos hasta el día de hoy. Entonces, los políticos mexicanos, y eso va desde el municipio más humilde hasta el presidente de la nación, históricamente tienen esta obsesión y esta necesidad de escapar a la culpabilidad, de sanear su imagen por encima de todo. Entonces, si no son elecciones, o si su imagen pública no corre peligro, es bien difícil que puedas esperar que alguno de ellos se toque el corazón y diga, sí, vamos a arreglar esto de raíz. Sí, no, va a tener que pasar mucho tiempo. Tenemos mucho que aprender. A las nuevas generaciones hay que educarlas para que se les quite esto de este machismo que bueno, en el caso de los feminicidios, este machismo que existe es real. Y tengo una prima que muchas veces me criticaba este término, pero las mujeres machistas, o sea, las mujeres que permiten todas estas conductas, también existen. Erradicarlo, tanto el feminicidio como el racismo que también existe en nuestra sociedad, porque claro, entre los mismos morenos nos decimos cosas. Va a tomar muchos años, tenemos que aprender bastante, y es algo que es pues mundial, porque nos ha quedado claro que el primer mundo también tiene muchos errores, y hay que llegar a un nivel trascendental para que todo esto suceda, ¿no? ¿Es correcto? Sí, la clave es no normalizar lo malo. Creo que a fin de cuentas es eso, no normalizar el racismo, el machismo, el maltrato infantil, incluso el maltrato animal. Que por ahí hay muchos movimientos que, bueno, tú dices hay que erradicar todo eso, empezar de cero, que sí, no va a ser de un día para otro. Es más, si nos ponemos objetivos en tiempos, yo creo que medio siglo. Fácil. Se me hace poco. Sí, se me hace poco también. Pero bueno, correcto. Muchachos, la gente que nos escucha, ¿ustedes están de acuerdo con los disturbios? ¿Qué les provoca ver los monumentos rayados, pintarrajeados? ¿Qué les provocó ver a la ciudad de Minneapolis ardiendo por el caso de George Floyd? ¿Creen ustedes que son las formas? ¿Es válido nada más en Estados Unidos y en México no? ¿Es válido en otros países y en México no? ¿Cómo lo ven ustedes? Pero bueno, hasta ahí aquí. Lo pongan en los comentarios. Ahí dejen en los comentarios qué opinan. Y pues bueno, este fue nuestro primer tema, las formas. Así es. Y quiero decirles que viene sonando, que ya está llegando el Uber con nuestro invitado. Lo que falta va a ser el favor de presentarlo e iniciar la charla con él. Puedes abrir tú, Chuy, es que estoy aquí en Tinder y sí, suéltale el Tinder. Yo voy y le abro la puerta, porque el servicio 5 estrellas no lo pagó el invitado. Ya está aquí, caray. ¿Me prestas una? Ay, gracias. Hola, ¿qué tal? A todos mis amigos.
que es anónimo, ¿verdad? No puedo decir el nombre. Si no es el invitado secreto, rima con Sí. su nombre, rima con Larny el estegosauro. El estegosauro, claro que sí. Oiga, señor, pero sus manitos no alcanzan el micrófono. Déjame se lo acomodo. Ay, Ahí está. Pero ese no es. Ah, caray. ah, caray. Está oscuro aquí. ¿Me puedes traer un vasito? Ahorita se lo traigo. Oiga, Con mucho. se está ahogando porque está morado. ¿Qué le importa a usted? ¿Qué preguntón me salió? No, es que ahorita que lo conozcas, es que él tiene esta fama de que cuando se hace grande es realmente sorprendente. Ah, ok. Sí, No sí, quería me acuerdo. hablar de eso, pero si se ponen a modo... También tengo muchas investigaciones de la Procuraduría de por qué en sus programas cada vez salían menos niños, pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Pues bueno, aquí tenemos a nuestro invitado sorpresa, nuestro invitado secreto, Ay, que bueno, es de una gran presencia nacional. Y pues, ¿de qué nos va a hablar, señor? De raza que se extinguió hace millones de años. hoy les vengo a hablar de mi nuevo programa. Ah, no, ¿verdad? No, de eso no. Creo que lo teníamos escuchando el tema. ¿Qué opina usted de las formas, Larny? Sí, de las formas, sí. Yo opino que hay que partirle la madre a todo ese pinche gobierno que ya me tiene hasta los huevos. Señor Barney. Perdón, Larny. Larny, sí. Larny. Tranquilo, no se exalte, por favor. Ay, es que la verdad es que me tiene bastante. Mira, el color que tengo ya estoy morado, por Dios. Sí, bueno, señor Larny, nosotros sabemos que usted tiene una gran trayectoria y es un ejemplo a seguir para una gran parte, para varias generaciones que crecieron con usted, porque pues usualmente usted es el que crece y es sorprendente, ¿verdad? Pero también muchos niños han crecido viéndolo. ¿Qué le merece a usted esa responsabilidad? Pues bueno, lo primero es enseñarle a los muchachitos pues los valores. Chuyito, tú lo sabes muy bien. Así es correcto. Enseñarles Ok, que... pero señor Larry, o como se llame, tiranosaurio, pero ¿está usted de acuerdo en que a veces los valores traspasan estas situaciones? ¿De qué me estás hablando, Baltasar? O bueno, ya diga lo que quiera, total, ya me pagó. Ya. Ay, mira, Sí, no, y de hecho, bueno, creo que el señor Larny no yo la menciona al principio del programa, pero nuestro nuevo patrocinador es un cereal que seguramente no podría anunciarse en sus programas, pero que seguramente a usted podría gustar. ¿cuál es? Ah, pues este programa es traído a ustedes por Vergas de Uy. Melox. Ah, Esta nueva línea de cereales adultos, porque recuerde, señor Larny, ¿eh? con Vergas, Uy. este nuevo cereal, usted sí se va a querer sentar en el pastel. Eso me gusta mucho, estoy comenzando a salivar. No, de hecho, yo se- prefiero el de su primo, el elefante. Uy. El café, pero bueno. Ah, caray. Sí, bueno, pasando a temas más, a temas más pertinentes. Señor Larny, no sé si supo usted, me imagino que escuchó nuestro programa piloto y vio, no sé si vio que Donald Trump pasó su reunión, su evento de campaña del 19, que es una fecha importante para la comunidad afrodescendiente, lo pasó al sábado 20 para tratar de desinflar un poquito las tensiones que había. Ahorita, obviamente, cuando el público escuche este podcast, pues ya va a ser el domingo, tal vez el lunes, pero ahorita lo estamos grabando en viernes, este evento es mañana. Pero ¿qué opina usted? ¿Opina usted que fue la decisión adecuada del gobierno de Trump? Claro, si no se iba a meter en un gran problema, así como yo cuando me hago grandote. Así es. Oiga, y sí se ve que se está haciendo muy grandote, le gustan estos temas, ¿verdad? Ay, Hablando de grandotes, quería preguntarle, señor, bueno, como se llame, ¿cree que en lo que va a hacer Donald Trump, habrá un tipo de conflicto social, ya sea en el evento o alrededor de Estados Unidos, en protesta? no entendí la pregunta. No entiendo usted ni nada, señor. Déjame- Si cree que el evento de campaña de Donald Trump va a generar protestas adicionales ahorita en este clima que están viviendo nuestros vecinos del norte. Es una posibilidad, Baltasar.
Ahorita el clima, las aguas están muy turbias en Estados Unidos. Por eso estoy en México. Sí, allá, sin ánimo de hacer juego de palabras, sí se las están viendo negras. ¡Ay! A veces no puedo respirar. ¿Qué? Y aquí va de impuestos, me imagino, ¿verdad? ¿Mandé? No cobra regalías. Nada. Pues sí, los eventos de Donald Trump. Ahora, pues aquí en México, ¿qué sabe de nuestro país, señor dinosaurio? Pues que también se los está cargando la chingada. Ah, caray, tanto así. ¡Claro! Tienen un serio problema, Baltasar. El abuso policial. Las farlas, como ya decía mi amigo Daniel. Ah, ok, sí, lo que decía, sí. Y también quiero saber qué opina de sus amigos, el chico amarillo, que parece que tiene anemia, y la chica verde, Betty Bob. ¿El chico amarillo? ¿No estará siendo un poco racista, Baltasar? ¡Oh, oh, oh! Ahora soy racista, bueno, el otro de su especie que no es de su mismo color, Ajá. ¿me parece bien? ¿Sí? Y la otra chica de color verde, que es chica, sí. O bueno, no sé si se considere de otro género, mis respetos a ese ser. Mira, Baltasar, ¿Cómo? los dos están bastante hartos de la discriminación que también enfrentamos los dinosaurios, Baltasar. Ok. A pesar de que solamente existen 3 de ustedes, pero es válido, sí, a fin de Somos cuentas bastantes. Son unas criaturas, sí, son bastantes, son criaturas, deben de tener sus derechos, pero también deben tener sus obligaciones, señor, te quiero yo. Y yo a ti, Baltasar. No, espérate, Barney. No agarres a golpes. ¡Cuidado! ¡Balta, agáchate! ¡Te doy un codazo! Para que se le quite el hablador. ¡Seguridad! Benito, llévatelo, güey. Sácalo. Sí, señor Barney. Me caga que me inviten a estos pinches programas que no tienen... Córtalo, ya, sácalo. Ay, ¡Corta el micrófono! Ya. Cierra la puerta. ya se fue. Bueno, este Se segmento me fue le pido al patrocinado por Vergas de Melons. Ay, siéntate, Ay. para que te sientes mejor. Para que te sientes en el pastel y lo disfrutes. Ay. Pero bueno, ahora Balta nos va a compartir su tema. Es correcto, señores, ya llegó la hora chapocluda, la hora chida, la hora de los fregadazos. La hora ñaca. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Déjenme checo la pauta. La hora chingüengüenchona. Vamos a hablar sobre la respuesta del gobierno ante estas protestas, tanto aquí en México como en los United States, del otro lado del charco, como dice mi tío. Saludos a mi tío Pedro. Dentro de la situación que atravesó, que se atravesó por el asesinato de George Floyd, miles de personas han salido a protestar. Las manifestaciones se han realizado en Filadelfia, Los Ángeles, Washington y donde sucedió el caso en Minneapolis. Cabe destacar que los manifestantes tienen un grito de guerra, por así decirlo, que en español sería "no puedo respirar", en inglés creo que sería I can't, eso. Sí, I can respirar. Y bueno, durante las marchas, ¿qué ha pasado con la reacción de la policía, no? Bueno, cabe destacar que en las marchas se han reportado diversos lanzamientos de proyectiles a los cuerpos policíacos de Estados Unidos, por lo que estos responden obviamente disparando con balas de goma y uso de gas lacrimógeno. Ante esto, el presidente, mi compadre Donald Trump, señala que dichas manifestaciones son guiadas o incluso elaboradas por un grupo terrorista, entre comillas, llamada Antifa. Yo nunca había escuchado este movimiento, si se le puede llamar así, entonces los voy a contextualizar un poco. El Antifa es un movimiento antifascista donde su objetivo es suprimir a como dé lugar, incluso usando la violencia, las ideas y acciones racistas, neonazis y de extrema derecha. Y como mencioné, están a favor del uso de la violencia para erradicar este tipo de pensamientos y acciones. Debido a esta situación, el señor Donald Trump indicó que haya toque de queda, cosa que los manifestantes ignoraron por completo. Cabe destacar que debido a estas acciones, hubo alrededor de 150 personas detenidas. Ojo aquí, también una manifestación en la Casa Blanca, o ha habido diversas manifestaciones enfrente de la Casa Blanca, donde me llamó la atención un reportaje, no recuerdo el nombre de nuestra amiga la periodista,
pero el protocolo que tienen de seguridad el equipo de Estados Unidos, o bueno, la policía de Estados Unidos es muy ordenada, violenta, sí. ¿Por qué? Porque los chicos están manifestándose de manera pacífica y antes de que lleguen a cierto límite de cercanía en Washington, en la Casa Blanca, empiezan a tirarles bombas y gas lacrimógeno. Y estas balas de goma que al parecer al disparar se expanden y dan a diestra y siniestra, estés o no estés haciendo desmanes, ¿sí? En ese sentido, creo que la policía de Estados Unidos está reaccionando de manera normal, un poco exagerada, ¿sí? Disculpen el término normal, ¿sí? Pero si van a atacar que es la Casa Blanca de Washington y la van a vandalizar, dudo mucho que Trump se quede con los brazos cruzados y decir, vénganse, hagan lo que quieran. No, ya hemos visto en anteriores situaciones que Trump pues es un poco radical tomando estas acciones. Incluso hay una declaración que dice, si hay saqueos hay tiroteos, causó polémica. Y bueno, contextualizando aquí en nuestro amado país, México, hubo manifestaciones por el caso de Giovanni López, que ya todos conocemos, donde alrededor de 28 personas fueron detenidos por daños a la infraestructura que después fueron liberados. Cabe señalar que hubo una situación que sí personalmente me molestó un poco, ¿no? Donde un sujeto le prendió fue un policía, ¿sí? No sabemos si el policía las debe o las teme, pero no es correcto. No es correcto, y aquí incluso hay declaraciones o guerras políticas, ¿no? Porque el señor Alfaro, el gobernador de Jalisco, dijo que dicha protesta violenta fue por personas de Morena, ¿sí? En grandes rasgos no me voy a meter a fondo, pero que dichas acciones son organizadas por gente del propio partido que está gobernando nuestro país. Y bueno, ante esto a las acciones violentas pues los policías reaccionan, pero también un punto importante, en México no tenemos, nuestra fuerza policial no tiene un protocolo o una preparación para este tipo de casos. Incluso también por ahí se llevó una nota porque en dichas manifestaciones hubo 4 personas no desaparecidas, pero que sí fueron violentadas por elementos policíacos, que creo que, insisto, aquí en México no tenemos esa preparación. Nuestra fuerza policíaca no tiene ese protocolo, no está preparada, no tiene los cimientos básicos, porque la respuesta inmediata de los policías es amedrentar, es violenta, es golpes, es gas lacrimógeno y demás cosas, ¿no? Incluso contra los inocentes, que en Estados Unidos vamos a suponer que sí hay un poquito más de protocolo, pero la violencia sigue siendo el pan de cada día ante estos hechos. Siendo así, chicos, no sé qué opinen de estos temas, la violencia o la respuesta de la policía, tanto en Estados Unidos como en México, ¿creen que sea la correcta? Nada, pues ya tenemos el caso de Tlatelolco y el halconazo. ¿Tú crees que es la correcta? Pues les pregunto, a lo mejor dices que sí. Mira, ahorita estamos en una etapa más relativa, donde de hecho se está manifestando mucho lo que comentábamos ahorita en el bloque anterior, la alergia que le da al político asumir la responsabilidad de lo que está pasando en su guardia. Porque, por ejemplo, lo que dice Enrique Alfaro de que son personas de Morena, eso no está comprobado, ni documentado, ni reportado por nadie, pero es algo que a él le sirve para decir, pues oye, el pedo realmente no es mío. De la misma manera que a Trump sabemos que le sirve también Antifa. Tan así está Donald Trump con Antifa, que no sé si recuerdan el caso de este señor, que sale un video lamentable donde se acerca a unos policías y es empujado pues de una manera que no es así muy violenta, pero estamos hablando de un señor que claramente se ve entre los 70 y 80 años. Sí, que cae y se ve un charco de sangre ahí. Exactamente, y los policías empezando a circular para todos lados como si el señor no estuviera ahí. Y Trump, en lugar de asumir el error de los policías, lo que se puso a decir fue que este señor era un provocador pagado por Antifa, que quería hackear los comunicadores de la policía y por eso se acercó. O sea, nada de eso está comprobado, nada de eso se puede probar, y
y que te sirve para ver cómo está cableado el cerebro de los dirigentes actualmente. Y ahora lo que dices es cierto, no dijo nombres, pero entre líneas, Chuy, se entiende que le está diciendo a ya sabemos quién, ¿sí? Entonces es un buen punto, pero el fin, o sea, el camino es ¿no? La violencia policial, ¿sí? ¿A quién vamos a tocar en México, si quieren, primero? Aquí en México no tenemos una preparación para eso, ni nosotros como manifestantes, ni ellos como resguardo. Ellos lo que van a hacer pues, es fregadazos, les gusta, ¿no? Sí, y es lo que les platicaba la semana pasada también, cuando pasa los actos de las protestas en Casa Jalisco, allá obviamente en Jalisco. Empiezan los manifestantes, echan abajo la puerta y todo, y los policías salen y no traen nada. O sea, se empiezan a agarrar a pedradas y se empiezan a agarrar con unos palos que estaban ahí, unas barras de madera. ¿Tú crees que eso es un entrenamiento? O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué no tienen un protocolo? O sea, ves los disturbios en otras partes del mundo y los policías hacen ciertas formaciones, saben cómo empezar a dispersar a las personas y no, aquí todavía como en la batalla de Puebla, a palos y piedras contra las personas. Aquí te avientas el tiro con lo que tengas. Sí, es el detalle, no tenemos una preparación. Ahora, ya hablando de Estados Unidos, pues creo que la respuesta normal, esto por la campaña de elecciones que viene en un futuro, no le conviene a Trump este tipo de situaciones. Entonces creo que la reacción también policíaca de Norteamérica fue un tanto exagerada. Cabe destacar que muchos policías estuvieron, digamos, hicieron un pequeño homenaje a la situación de George Floyd, también donde pusieron su rodilla en el piso, que es el acto pues, simbólico ante esta situación. Desconozco totalmente si aquí en México hubo algo parecido. En el caso de Giovanni López creo que no. Si me equivoco o salió una información, discúlpenme. Pero también está en ese sentido solidario de los policías de Estados Unidos en México. Allá pues sí se tocan el corazón, son un poquito más racionales en ese sentido. Aquí en México incluso escuchamos comentarios de que pues digo, con todo respeto, ¿verdad? Pues era un albañil a quien afecta, etcétera, era un naco, qué bueno que lo mataron, etcétera, ¿no? Entonces de ahí, desde una perspectiva cultural, a nosotros como mexicanos sí nos falta mucho, ¿sí? Pero también a nuestros gobernantes les falta que se haga una preparación digna, con equipo, con información, contacto humano, para que los policías puedan tratar este tipo de situaciones de la mejor manera. Ahí te va, hay dos, están tan aparte los mundos representados por Estados Unidos y México, que sus males, aunque son muy parecidos en la manera en que se presentan, vienen de lugares muy diferentes. Aquí en México necesitamos una profesionalización y una canalización de recursos al mejoramiento de nuestras fuerzas del orden. Estados Unidos está en el punto opuesto. Estados Unidos está sobrepresupuestado. De hecho, la policía de Nueva York por sí misma invierte tanto en armamento, equipo y demás, que es por sí mismo el estado de Nueva York representaría la sexta economía mundial en cuestión de esta clase de inversiones, casi militares. O sea, para que te des una idea del tamaño del problema, en Estados Unidos tienen demasiadas armas, tienen demasiados vehículos, demasiado equipo, y aparte está una cultura en la que hay estos tipos de ex policías, de personas que se dedican a la capacitación y promueven estos discursos que hacen a los policías que los toman ver su trabajo en cuestión de matar o morir. Eres un depredador, vas a estar en las calles, tienes que estar siempre alerta con tu mano en tu arma, si no te puedes morir, si no estás listo para matar, deberías buscarte otro trabajo. Entonces allá en Estados Unidos
de por sí la cantidad de personas que llegan con ciertos sesgos y prejuicios a la fuerza policial y que hacen señales de supremacistas blancos en medio de las manifestaciones, pero aparte todos estos policías que a lo mejor no tienen no tienen todo eso en la cabeza, pero han sido puestos al límite por estos entrenamientos patito, y tienen un exceso de armas y equipo, ha llevado a que allá parte de la manifestación tome la bandera que le llaman Defund the Police o quítale fondos a la policía, que en sí el objetivo de este movimiento, es decir, la policía está sobrepresupuestada. Parte de ese presupuesto puede ir a las verdaderas causas sociales de los problemas que tenemos a la policía combatiendo ahorita, y en México es al revés. Necesitamos que aparte de invertir en las soluciones a estos problemas, necesitamos invertir en una policía que no está preparada para una gran cantidad de las cosas que se va a encontrar. Sí, ahora imagínate, Chuy, vamos a ponernos en los zapatos del policía mexicano. Ves una multitud con piedras, con palos, que viene enojada hacia ti. ¿Cuál va a ser tu reacción? No te vas a poner a decir, a ver, muchachos, tranquilos, vamos a platicar. ¿Sí me explico? O sea, claro. También sientes, también dice, no, pues sí, no. Los chingados también me duelen. Parten la madre. Exactamente. Sí. Ya llega el punto en que se vuelve matar o morir de verdad. O sea, que no es nada más algo que te meten en la cabeza como en Estados Unidos. Sí. Ahora, la actitud que comentabas un momento del policía que le prendieron fuego, híjole, creo que personalmente, si ofendo a alguien con esto, discúlpenme, pero eso no es. No va por ahí, ¿sí? Por más odio, por más represalias que tengas, meterte con un inocente, porque ese señor, esa persona, mejor dicho, puede ser padre de familia, puede tener un hijo enfermo, puede ser el único sustento de una familia numerosa. ¿Qué necesidad tenías? No había ninguna necesidad de hacer eso, ¿sí? Ya independientemente del gas lacrimógeno, de las pues sí, balas de goma, etcétera, de las mentadas de madre, pero prenderle fuego y por la espalda, híjole, creo que ahí sí ese sujeto se equivocó. No creo que es una forma correcta. Yo entiendo que hay formas de protestar, ya lo discutimos, ya lo debatimos, pero ya al grado de poner en riesgo la vida de una persona que ni siquiera sabes su modo de pensar, su modo de actuar, a lo mejor él estaba apoyando, a lo mejor él estaba haciendo una acción buena, ¿sí? Creo que eso ya no va por ahí, pienso yo. Mira, esto es parte de lo que voy a tocar ahorita en el monólogo al final, pero es importante entender algo que no es justificación de ninguno de los dos lados. Pero nosotros los seres humanos, cuando estamos en grupos grandes, indignados, enojados o lo que sea por una causa que consideremos válida, dejamos de funcionar con ciertas áreas de nuestro cerebro y toman control otras. El cerebro humano ha evolucionado desde lo más primitivo hasta lo más racional, que es como somos hoy. Entonces, las estructuras primitivas de nuestro cerebro no desaparecieron, simplemente empezaron a crecer encima de ellas regiones más evolucionadas y más avanzadas, que son las que nos permiten razonar, analizar, pensar, crear conceptos abstractos. Pero todas esas otras zonas ahí están y en ciertas circunstancias toman el control. Entonces, las personas en ciertas circunstancias se convierten en animales. Esto, por supuesto, no excusa ninguna actitud criminal, para nada. Pero es importante entender por qué sucede, porque si no entendemos por qué sucede, terminamos en estos círculos donde nos estamos deshumanizando constantemente de unos a otros, dependiendo del lado en el que estemos. Entonces, definitivamente el acto de prenderle fuego a otro ser humano, sea policía o sea lo que sea, que no está representando un peligro inmediato para ti y que no depende tu vida de que lo hagas, es un acto ya que raya en lo animal. Estoy completamente de acuerdo, pero esto sucede por ese tipo de razones. De la misma manera en que como comentabas ahorita, la contra, ¿verdad? Eres un policía, estás ahí con tus compañeros, no estás equipado adecuadamente y ves llegar a una multitud con palos y piedras. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues también se va a posesionar de ti esa parte del cerebro. Y entonces es lo que pasa cuando funcionamos en masa, y vemos al otro como nuestro demonio, ¿no? Como el enemigo a vencer. Y pues es como dijo Dani, es matar o morir, ¿sí? O dejo que me partan mi madre, es o correcto. hago lo que pueda para defenderme.
Así es, y es que al final del día eso es una parte muy importante, porque estos reflejos de la mente son los que hacen que quienes están en una multitud y son los llamados comunes denominadores más bajos, ¿sí? ¿Esto qué significa? Significa que son personas que son las que están menos educadas, las que son más susceptibles de estos sentimientos. Entonces, por ejemplo, es algo que podemos ver ahorita en lo que se están haciendo muchas burlas a las marchas estas que les dice el presidente, marchas fifís. Marchas fifís, ajá. Sí. Que van en sus carros y no hacen tanta bronca, pero pasa por eso, porque son personas que al tener un nivel más educado, pues no es tan fácil que caigan en estos extremos. Además de que obviamente el clasismo y otros aspectos del mexicano, pues previenen también. Que aguas, ya también la gente que apoya a AMLO, ya se están coordinando para hacer una marcha también en sus autos, al puro estilo fifí. Cuidado. No, bueno, es que sí, o sea, la falta de cultura lamentablemente es bárbara. ¿Cuántas noticias no hemos visto aquí en México o en Sudamérica donde queman un violador o algo por el estilo? Que digo, en esas circunstancias hasta te da como que se lo merecía, ¿no? Pero ya en un tema más intrigante o más social, como en ese sentido del policía, sí nos falta mucha cultura, nos falta mucha preparación a todos en el ámbito social general. Y pues bueno, aunado a eso, creo que el tema de la discriminación entre nosotros, porque muchas veces las marchas, ¿cuántas veces no hemos escuchado comentarios de amigos, familiares de que eso para qué sirve, están haciendo el ridículo, etcétera? Entonces no tenemos una línea básica para saber cómo manifestarnos, porque si uno no se manifiesta, unos le van a decir que están mal, si no se manifiesta, van a decir que están mal. En este caso de las marchas fifis también, ay, ¿tú por qué te manifiestas si tú vas con un carrazo del año y uno no tiene para comer, etcétera, ¿no? Que es la diversidad cultural, pero a fin de cuentas es un prototipo de cultura que no tenemos, que tú no sabes si esas personas se esforzaron, trabajaron duro para obtener lo que tienen, mientras que hay muchas personas vividoras que quieren que el gobierno les dé todo, que obviamente eso no se va a poder, que ojalá y nunca se haga, ¿sí? Porque si no ya nos convertiríamos en Cuba o algo así, Dios nos libre. Entonces, que sí, sin ofender, ¿verdad? Mis amigos cubanos. No te están escuchando. Pero por seguro. No tienen un jamón en el refrigerador. Ni siquiera tienen refrigerador, menos van a tener computador. Comentarios de Daniel. Digo, un ejemplo tranquilo es esta serie de Netflix que salió, no la he visto, no tengo Netflix, del chico bueno, creo que es pandillero, con respeto, que se va a Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Ya no estoy aquí. ¿Cuántos comentarios he visto donde revientan a la película? Clasista, yo no la he visto. Sí. Que dicen clasistas, que dicen, no, es que ahora van a tener esa imagen de los regios, los regios no somos así, etcétera. Y ahí es cuando dices, para empezar es una, no sé si se considera película, serie, o cortometraje o largometraje. No creo que eso llegue a suceder, pero ya entre nosotros mismos nos tiramos, ¿sí? Entonces, pues bueno, creo que ahí es un problema de raíz. Tenemos que quitarnos ese concepto de superioridad, todos, regios, Chihuahua, de Ciudad de México, etcétera, para poder crecer como sociedad y tener pues un avance cultural, si lo queremos decir así, y aunado a eso, tiene que haber un apoyo financiero por parte de las autoridades para que las personas que estén a cargo de nuestra seguridad estén preparadas de manera física, con el equipo apropiado y sepan cómo controlar estos hechos de disturbios. Es correcto. Y así, muchachos, es como llegamos al bloque final. Es la hora del Menelag. Así es, y bueno, pues para cerrar en un tono similar al que hemos venido manejando, déjenme comentarles que
y también rescatando un poquito lo que hablábamos la semana pasada, en su mayoría la conspiranoia suele estar enfrentada con el avance social de minorías y grupos vulnerables. En muchos casos se acusa que estos grupos son distractores de los dueños del mundo para que sigan usando la sociedad a su antojo, pero por si no fueran suficientes las incongruencias en las teorías de conspiración más difundidas y populares, la respuesta de la gran mayoría de los conspiranoicos a estas distracciones es sentarse en el pastel para tragárselas enteras, como quien disfruta este podcast mientras come un plato de nuestro patrocinador de esta semana. Las élites usan a las feministas, las minorías raciales y a los LGBT para dividirnos, nos dicen ellos, como quien corre y grita porque cree que el cielo se cae. Pero ¿cuál es su solución? ¿Negarse a participar en un conflicto artificial en el que el avance de estos grupos no les roba realmente ninguna libertad para mejor denunciar a quienes ellos aseguran que son los responsables? ¡Claro que no! Hay que detener estos grupos de choque de las élites mientras les mentamos la madre a estas últimas. Hay que caer en su juego redonditos mientras les decimos a todos la verdad, y así logramos mantener nuestros prejuicios intactos y nuestra narrativa bien alimentada. Fíjense, la nueva temporada de la serie Cosmos, creo que también lo comentábamos en el episodio anterior, analizó en su capítulo número 11 un tema muy interesante de lo que pensamos que nos hace humanos y cómo la gran mayoría de las especies animales exhiben muchos de estos comportamientos que estamos demasiado ocupados oliendo nuestros propios pedos para darnos cuenta de que son más parecidos a nosotros de lo que creemos. El episodio de Cosmos avanza y nos pone sobre la mesa como lo que les comentaba ahorita, cómo el cerebro evolucionó de nuestros ancestros más primitivos, añadiendo capa tras capa de nuevas funcionalidades, sin eliminar nunca de su estructura esas capas más antiguas y primitivas, de modo que, aunque gocemos de nuestras funciones cerebrales en las capas superiores, que nos brindan el don del raciocinio, la lógica, la interpretación conceptual de nuestros sentimientos, siempre van a estar estas encima, enterrando en lo más profundo del cerebro todas las áreas cerebrales inferiores que son responsables en muchos casos de instintos y procesos mentales que para nuestros ancestros eran vitales, ¿sí? Pero hoy en día no cumplen una función en las sociedades modernas y por lo tanto nos traicionan constantemente. Estos rasgos, nos comenta Neil deGrasse Tyson, el conductor de Cosmos, nos acompañan a todos lados, a nuestras relaciones, a la casilla de votación, a nuestros conflictos sociales. Es así que personas de un grupo oprimido, ya sea por cuestiones raciales, de violencia de género o de muchas otras, pueden llegar a un punto en que estos instintos se posesionan de ellos, pues la sociedad les deja claro que no va a responder ni a la lógica ni a la razón detrás de sus reclamos, y es cuando pasan tragedias como las que estábamos comentando ahorita. Pero al mismo tiempo, la panorámica de este conflicto sirve de combustible a los propagandistas modernos del odio para validar a los conspiranoicos mientras les recetan la misma fórmula a ellos, a su rencor y a sus propios movimientos que los conspiranoicos aseguran que las élites usan para mover a las minorías y grupos vulnerables. Los conspiranoicos nuevamente se convierten en aquello que denuncian en otros. Todo esto parte de un instinto, uno que también se menciona en el episodio de Cosmos y que además es rastreable a nuestros ancestros primitivos. Puede ser encontrado en especies actuales como los macacos, y se le llama la selección de parentesco. Este fenómeno nos hace ser amables y ayudar a nuestros parientes, y en teoría esto obedece a la herencia genética que compartimos de forma más cercana. Si tú ayudas a tu hermano, a tu primo, a cualquiera de tu familia, a costa de tus propios beneficios, es porque ves en ellos los genes que compartes. Y si lo ayudo, pues también más posibilidad de que los genes que compartimos prevalezcan más adelante. Y bueno, en muchos casos, las personas más ilustres que han aportado a la sociedad, para ellas la definición de esta selección podía extenderse mucho más allá de su familia, a toda una raza o a todas las razas, y en algunos casos incluso a todas las especies vivas. Pero despertar este tipo de conciencia de unión es bien difícil, porque nuestras funciones mentales en los niveles inferiores de nuestra estructura cerebral mantienen estos instintos primitivos propulsados por el miedo, por desconfianza y por nuestros sesgos personales, que nos hacen fácil caer en narrativas que culpan de nuestros problemas o de las cosas del mundo que no nos gustan o no podemos aceptar a los que son diferentes de nosotros. Y ahí es donde se da el traste con la selección de parentesco más allá de la familia, porque una vez que vemos a los demás como los
los otros, ya es bien fácil que otro venga y nos los pinte de enemigos. Por eso puede llegar actualmente, por ejemplo, una representante de oscuros intereses como Gloria Álvarez y tildar de socialistas a todos los que no estén de acuerdo con los excesos del capitalismo y buscando convencernos con falacias y mentiras de que los países más prósperos de Europa mantienen un libre mercado absoluto, sin regulaciones del gobierno, ni subsidios o programas sociales, cosa que no podría estar más lejos de la realidad. De la misma forma, se arrastran figuras patéticas como el argentino Agustín Laje, que igual que Gloria Álvarez están muy estudiados y te pueden ofrecer extensas bibliografías que validan las verdades de la historia a medias que te están contando. Laje, en contraste con Gloria Álvarez, se enfoca más en lo social, no en lo económico, y busca convencer de que los grupos minoritarios o vulnerables son un arma que tiene como objetivo atacar a la institución de la familia, aunque nadie esté buscando abolir a la familia ni reducir el marco legal que la ampara, que ampara sus derechos o que protege su libertad de existir, sino más bien abrir puertas a quienes quieran vivir de modos alternativos con los mismos derechos que se le otorgan a todos los miembros de una familia pues clásica, convencional, como están acostumbrados a verla a lo largo de la historia. Y pues claro, si no te pican los ojos con su discurso de odio, es bien fácil ver por la cortina de Agustín Laje, casi como si fuera transparente, pues con la misma ligereza que defiende las fallas de un sistema que no caen sobre sus hombros, que él no tiene que llevar. También te puede compartir un video de una tienda de ropa para dama que puso un anuncio donde prohíbe la entrada a los hombres, y en lugar de preguntarse qué habrá pasado adentro de esa tienda que los obligó a tomar esta medida, él de volada se dedicó a despotricar sobre la nueva Inquisición, en donde lo peor que te puede hacer esta nueva Inquisición es prohibirte la entrada a un lugar al que por tu aversión a la comunidad LGBT de todos modos no deberías querer entrar. Y ya saben, a diferencia de la verdadera Santa Inquisición, que en casi toda Europa torturaba y condenaba a muertes brutales a los disidentes, y en España y América se torturaba y encarcelaba por el resto de su vida a cualquier disidente mientras se quedaban con sus propiedades. Pero no, dejen que el intelectual de derecha nos explique desde su privilegio cómo sufre en carne viva esta Inquisición que le restringió la entrada a una tienda de ropa para un género al que no pertenece, en esta era donde se protestan las muertes como la de George Floyd, Breonna Taylor, Giovanni López, a manos de un sistema injusto, autoridades incompetentes que trabajan desde el odio más que desde el código que se supone que juraron proteger. Estas figuras las encontramos en todos lados, incluso a nivel local. Aquí está, por ejemplo, Daniel Borrego, quien al no tener el nivel académico, la sofisticación del discurso de Gloria Álvarez o Agustín Laje, realmente no vale la pena mencionarlo a profundidad, más allá de la narrativa decadente que maneja en el mismo tono de los otros dos. Al final, estas son las verdaderas conspiraciones, las de personas que representan ciertos intereses y que a través de un discurso que busca mantenernos enfrentados, divididos y odiándonos, amasan fama, reconocimiento y una paga cada vez mejor por ponencias y mensajes que son cada vez más descarados en su objetivo de hacernos odiar a todo el que es diferente y ver sus búsquedas de justicia y libertad como un ataque a nuestra individualidad, desde las que pugnan siempre por defender la única libertad que para ellos y sus jefes tiene sentido, la libertad de que todos sean libres de ser como ellos quieran y como a ellos les guste que sean. Por eso, trascender la selección de parentesco de la misma forma que hacen los macacos al resto de los miembros de nuestra especie, sin importar lo diferentes que seamos entre nosotros, lo diferentes que pensemos, es importantísimo si es que queremos superar los terribles problemas de nuestras sociedades, a excepción de toda aquella persona que quiera hacer de su vida una plataforma para promover el odio de personas con las que si no quisiéramos imponerle nuestra moral e ideas de lo que es correcto, podríamos incluso convivir y hasta ser los mejores amigos. Mantengan los ojos, la mente y el corazón abiertos, porque eso es todo lo que tenemos para combatir esta ola de desinformación en la era de la posverdad. Y con esto, muchachos, que espero que sea de provecho, termino. Güey, ¿con quién hablas, güey? Nada, te creas. Oye, ya se acabó este pedo. Fíjate que ahorita que dices el que gana más al separarnos, el que ¿cómo decía mi abuelo? Navega con bandera de pendejo, y es el que gana más al separarnos es nuestro propio presidente, o sea, con sus discursos pues sí, que trata de separarnos, o sea, los fifís,